polémica con Américo Vespucio Oriente. Y resulta que ya hay consecuencias que tienen que ver, claro, con por ejemplo, con el valor. Algo que tanto nos llamaba la atención, porque con todos los problemas que tiene esta autopista o autovía, como le quieran llamar ellos, se seguía cobrando lo mismo por un servicio súper deficiente y además totalmente inseguro. Tenemos un titular. Dice, filtraciones de agua en Avo 1. MOP anuncia rebaja de tarifas en pórticos afectados y no descarta exigir nuevas compensaciones. Es decir, que ya se está cobrando menos. Entiendo que es el 50% del paso de en estos pórticos afectados. Son 2 pórticos. Son 2 pórticos. Pero, ¿quién tiene más información? Rodrigo Pérez. Rodrigo, te saludamos nuevamente. Rodrigo Pérez. ¿Aló? ¿Está por ahí? No, me va a complicar la conexión. Pero bueno, ¿qué es lo que pasó? Que efectivamente el Ministerio de Obras Públicas ofició a la concesionaria Avo 1 para que tomara medidas respecto, no solamente para arreglar esta tremendo, por ponerlo en español simple, embarrada, sino que además efectivamente compensar a los usuarios en una autopista que no cumple con los estándares y una rebaja del 50%. ¿Estarán todos de acuerdo? ¿Será suficiente? ¿Será una buena medida? ¿Será acorde con la magnitud del problema? Rodrigo Pérez. ¿Ahora sí? Ahora sí que sí, con esta noticia que yo no sé si llamarla buena noticia, pero al menos en algo alivia el bolsillo de quienes con justa razón estaban reclamando por el servicio de esta autopista. A ver, aquí es el 50% en la reducción de las tarifas, pero de los trayectos que van de norte a sur. Para que se entienda bien, de norte a sur. Y esto se está aplicando desde el 3 de octubre. ¿Cuándo lo va a ver usted? En la emisión de la próxima boleta. Concretamente, se va a rebajar todos los viajes en dirección norte a sur de Avo que se inicien en la conexión de Ciudad Empresarial, El Salto y Viaducto. Independientemente de la salida que usted tome, se va a rebajar entonces en estos pórticos un 50%. Yo no sé, José Pri, como usted lo ve, ¿no? No sé si decirle esto una buena noticia o no, pero a mí me parece que es justo al menos con la demanda de los ciudadanos que estaban utilizando y con las consecuencias de esto que hemos observado y que hemos tratado largamente. No sé qué piensan ustedes. Lo que pasa es que, a ver, yo no sé si estamos hablando de lo mismo. Mediante una resolución exenta, el Ministerio de Obras Públicas instruyó que desde este miércoles se disminuye la tarifa vigente en un 50% en todos los viajes generados a través de los pórticos 201 y 202. ¿Qué dice la concesionaria, Francesco Gazzella? ¿Cómo están? Mire, les quiero mostrar justamente lo que dice la empresa, básicamente, para que tengamos la perspectiva ambas partes. La concesionaria rebajará todos los viajes en dirección norte-sur de Avo, dice este comunicado, que se hayan iniciado en las conexiones Ciudad Empresarial. Y aquí está la declaración particular: El Salto y Viaducto, e independiente de la salida en que haya concluido su viaje. Esta rebaja, agregan, será aplicada a contar del 3 de octubre y estará vigente hasta que el MOP, y le tira nuevamente la pelota al MOP, verifique que la vía está en condiciones de retomar su operación de manera normal. No entiendo. Básicamente dicen que acatan y básicamente también explican que el MOP en su minuto dirá cuándo esto cambia. Ojo que la ministra Jessica López, cuando da cuenta de esta resolución exenta, como decías tú, que básicamente es como decir de lo que tienen que hacer, dice que no habla puntualmente de lo que se está viviendo en esta autopista. Más bien explica que en los contratos, para que estos se cumplan, claro, cuando no se cumplen al pie de la letra, se da esta posibilidad. Que a mí me llamó poderosamente la atención porque yo digo, pero es que hace rato sabíamos que el contrato entonces no se está respetando como debiera, porque el servicio no es la calidad que se exige. Hace meses, y fue después de las primeras inundaciones. Y recién ahora se toma esta resolución. Es bien curioso. Me parece que debió haber sido mejor explicado todavía. Oye, nosotros conversamos también en el programa con el alcalde Carlos Cuadrado de Huechuraba, porque precisamente los vecinos de Huechuraba son los más afectados. ¿Qué fue lo que dijo él? Bueno, lo tenemos acá. También, Carlos Cuadrado. Exijo que cesen el pago
que cesen el pago, ese es el verbo que usa, Claro. mientras la solución no sea definitiva y que consideren la posibilidad de que este fin de semana largo para cerrar el túnel y hacer los trabajos con mayor premura. Yo creo que tiene que ver con como es un fin de semana largo, seguramente va a tener menor densidad, ¿no? Muchos menos Claro. vehículos. Y es una buena idea, dice acá Carlos Cuadrado, y conversando con nosotros básicamente, y muy enojado, recuerden ustedes, muy irritado, decía. No solamente hablaba de La Plata, sino derechamente que la posibilidad que de no cierre entendí. debería ser evaluada. Es que para él la Perdón, medida no es suficiente. Yo tendré algunas dificultades, pero no entiendo. No entendí nada ¿Lo de Avo? Lo de Avo. No entendí, porque no es claro. Po. No, Es bien básicamente... ambiguo. ¿Me lo pueden poner de nuevo? Gracias. Bueno. La concesionaria rebajará todos los viajes en dirección norte-sur de Avo 1 que se haya iniciado en conexiones Ciudad Empresarial. ¿Qué es el salto? La entrada al salto. Básicamente espérate. está hablando del tramo en problema. Entiendo yo. Porque tampoco me sé la autopista de memoria, pero yo creo que se refiere a eso. Al hecho de donde parten los problemas. Espérate, pero aquí dice en dirección norte-sur, es decir, que partan en Ciudad Empresarial hacia el sur. Y explica, esto lo podemos explicar un poquito más. Tienes razón, Repe, que de repente es bueno detenerse acá. Explica que independiente donde tú salgas, porque efectivamente tu Claro, puede recorrido... salir en Isabel la Católica, puede salir en Kennedy, recorrido, puede claro. salir en toda Lava. Y podría haber ahí alguna diferencia O sea, importante. todas en aquellas el precio personas total. que vengan desde Vespucio Norte, ¿cierto? Y quieran tomar el viaducto Avo en Ciudad Empresarial y pasen por esa cuestión, independiente de donde salgan más adelante, 50%. Tal cual. Ya. Preguntémoslo a Podrían los explicarlo más expertos. fácil A ver, o a lo mejor yo soy medio bruto, no No, sé. debieran decir que acatan y punto. Yo no sé. Bueno, ya, se dan una preguntémosle a los vuelta. expertos, especialistas. A Ariel López, ingeniero en transporte. Si es suficiente esta medida, encuentra que es razonable, se pudo haber hecho más. ¿Cómo estás, Ariel? ¿Cómo ves todo esto que está pasando con Avo? Hola, muy buen día, Priscila y José Luis. En realidad yo no estoy de acuerdo mucho con la medida que tomó Avo, porque, o sea, Avo, el Ministerio de Obras Públicas. Por una parte, como dicen ustedes, llegó tarde, pero Meses tarde. no hace, claro, no recoge el problema de fondo, que es la seguridad de los usuarios. Recoge la baja calidad del servicio y por eso, y lo establece las bases. En realidad la resolución exenta apela básicamente a las bases del contrato, que dice que cuando la velocidad o el servicio se presta en una condición deficiente, entonces se pueden reducir las tarifas como manera de castigo. Pero no estamos hablando de una deficiencia ornamental, de que el paisaje, que los arbolitos hayan sido de mala calidad, de que se haya hecho algo así que visualmente es de baja factura. Estamos hablando de que el proyecto presta un servicio inseguro. No es solo de mala calidad, es una mala calidad que compromete la vida y la seguridad de sus usuarios. Porque, Ariel, Y ante eso... Ariel, mira, en el fondo se está utilizando igual esta ruta. Estoy pagando menos, pero estoy pagando menos por un servicio igual de inseguro. ¿Eso es lo que quieres decir? O si tienes algún ejemplo para que nos quede O sea, más gráfico. a ver, podría ser lo siguiente. Tengo un yogur vencido y que porque me cobren la mitad porque está vencido no quiere decir que sea menos dañino. Claro. O sea, no porque me bajen la mitad del precio sea por el más yogur barato. vencido quiere decir que me va a hacer menos mal. Un poco para allá vas tú, Ariel, ¿no? Tal cual. Una tienda que, imaginemos, siguiendo tu ejemplo, una tienda que vende yogur vencido, la autoridad no debe decir le vamos a rebajar los yogur al 50%. Lo que debe decir la autoridad es se cierra el local hasta que se cumplan las normas sanitarias y de seguridad que debe prestar este local vendiendo yogures como corresponde, Ya. seguros. Toda la razón. En este caso, Tiene sentido. ahí está el error. Ariel, y si es tan, la analogía que acabamos de hacer es súper básica, y si es tan sencillo de comprender, ¿por qué no pasa eso? ¿Por qué no se cierra hasta que se arregle y se ofrezca un servicio 100% seguro para las personas, para los usuarios? El Ministerio tiene las herramientas para cerrarlo, como lo hizo con el túnel 1. Ahora, ¿por qué ellos no ocuparon las herramientas que tienen y permiten que la autopista siga operando, incluso en estas condiciones? El lunes estaban perforando el pavimento con maquinaria. O sea, es algo así como, no es menor, no es estético, es intervención pequeña. realmente estructural. Claro. Y
Y a mí me parece que es una posición bastante delicada y grave la que está tomando el ministerio, porque hay precedentes previos donde el ministerio al no cerrar la vía o al no establecer que se cumplan las condiciones de seguridad está avalando de que las personas sigan circulando en condiciones de inseguridad. Ahora, Ariel, y eso es grave. Es muy grave. Ayúdame a entender. ¿Por qué hay tanto temor para ponerle mano firme a las concesionarias? Porque tal como dices tú, es muy probable, porque al final la cosa, si es mediática, la autoridad reacciona. Esto sabíamos que estaba así con estas filtraciones desde la primera inundación, que entiendo que fue en junio. Y resulta que nosotros tomamos el tema como matinal, todos los días prácticamente, insistiendo en la inseguridad, lo conversamos contigo, lo conversamos con los alcaldes, qué sé yo, y recién ahora la ministra Jessica López lo dice, del Ministerio de Obras Públicas, dice que esto es grave. O sea, hace un mes no era grave. O sea, si es que no hay pataleo, esta cuestión sigue igual. Eso quiero dejar sobre la mesa primero. Y segundo, ¿por qué hay tanto temor para aplicar las normativas? No sé si tiene que ver con los contratos, explícamelo tú. ¿Por qué no se hace esto de una vez por todas cuando ya está planteado el problema? Cuando se presenta, hay como un temor de enfrentarse a las concesionarias. Una difícil pregunta responderlo sin ahorcarme en la respuesta. Pero es muy válido preguntarse por qué la autoridad está tomando medidas tan laxas con la concesionaria o con las concesionarias. ¿Pero por qué crees tú que pasa problema eso? También existe en otro lado. Juégatela nomás, Ariel. Es lo que tú piensas, desde tu sentido común. Voy a tratar de ser formal, pero quizás habría que revisar cuáles son las relaciones. En el 2016, el director de probidad, o sea, el jefe de asesores de la probidad de la presidencia, que es el profesor Eduardo Engel, profesor de la FEN, estableció una columna, sacó una columna en La Tercera y después se replicó en varios medios sobre las relaciones. De cierta forma, como de hecho el titular se llama, cómo las concesionarias han cooptado a través del lobby al Ministerio de Obras Públicas. Y lo plantea Eduardo Engel en una columna muy fuerte, muy importante, tan importante que después de escribir esa columna renunció a su cargo en la Comisión Asesora de Probidad del Gobierno. Estamos hablando de años 2016, 2017. Es una columna muy, muy, muy interesante. Y él plantea más o menos esta respuesta. ¿Qué es lo que está pasando entre las concesionarias y el Ministerio de Obras Públicas? ¿Por qué el Ministerio de Obras Públicas tiene una actitud tan laxa, relaja los pagos, permite sobreprecios? Eso lo plantea el profesor Engel. Yo creo que para explicarlo en simple, Ariel, sería bueno que hiciéramos solo una línea de contexto. Llevamos años, y podría ser casi una década, en la cual gobiernos y concesionarias siguen discutiendo cómo mejorar el servicio desde el punto de vista de las tarifas, de los precios. Porque esos contratos se hicieron hace mucho rato, y después se les consideró injusto en sus precios porque la calidad del servicio no era la que se prometió. Y sigue esa disputa eterna. Y esa disputa eterna probablemente genera, para no dañar esa posibilidad, que frente a problemas la autoridad no es tan dura. Porque en la medida que tú eres duro, después puedes sacrificar una conversación de más larga data que tenía que ver con esas tarifas a futuro. Ahora, la ministra dice, que esto es lo que a mí me llama la atención y les trataba de decir antes, un servicio muy degradado, muy deteriorado y que no ha procedido de acuerdo a lo establecido en el contrato. Y que por lo tanto, por eso, baja un 50% los precios. Pero si habla de degradado y habla de deteriorado, ¿se refiere solamente al tema de las velocidades dentro de la autopista o derechamente al tema de la seguridad? ¿Sabes lo que pasa? Que bajo esas mismas reglas, llega un médico y le dice, ¿sabe qué, don Francesco? No tengo... ¿cómo se llama? Mi instrumento quirúrgico esterilizado, tengo que ocupar el bisturí de la operación anterior, otras mangueras, y tampoco está tan limpio el pabellón, así que le voy a cobrar un 50%. Eso es. O sea, al final, porque, ¿qué es lo que está fallando acá? Lo que nos dice Ariel, que tiene todo el sentido del mundo. O sea, se está metiendo maquinaria, se está interviniendo el lugar, porque obviamente se quiere arreglar. Y además se permite la circulación, pero no te preocupes, vas a ir más inseguro. Puedes tener un accidente en un 50% más de posibilidades, o no sé cuánto porcentaje más de posibilidades, pero vas a pagar menos.
O sea, ¿tú aceptáis que te operen con ese nivel de seguridad? Evidentemente que no. Por supuesto que no. Pero nosotros sí tenemos que aceptar ir por una ruta insegura, aunque sea pagando menos. O sea, toda la razón, Sí. o sea, me hace todo el sentido lo que dice Ariel. Esto tendría que estar cerrado hasta que efectivamente sea seguro para que pasen los niños. Porque no me van a vender tampoco un auto con... Mira, ¿sabes lo que pasa? Es que tengo, de los 4 cinturones de seguridad, solo 2 funcionan. Entonces me van a dar la mitad de la revisión técnica. Raro, ¿no? No te puede, o sea, te bajo el costo, te cobro la mitad del auto porque... Sí, no no, tiene, sí. o sea, No tiene por dónde. no tiene ni pata ni cabeza esta cuestión. Ariel. Y hay que considerar algo, que es como, piensen, antes de que sucediera todo esto y uno circulaba en Abo, era notable que era una autopista que casi siempre va vacía. Casi siempre comparado con otras autopistas a la Sí. misma hora. Claro. Entonces, y es porque es muy, muy cara comparado con el resto de las autopistas. Sí, hay gente que la evita. Claro, entonces esa gente que la evita, si yo le rebajo la tarifa a la mitad, esa gente que la evitaba posiblemente ahora va a ir a usarla. Entonces ya el problema es que no solo estamos metiendo a la gente que estaba, sino que estamos atrayendo un montón de súper público buen que por punto. esta, entre comillas, oferta, Sí. estamos metiendo más gente La voy a que va a congestionar aumentar más. el saco. Claro, y voy a tener más gente dentro del Más túnel riesgo. arriesgándose a que si pasa algo, tengo más gente adentro. Entonces es como bastante contradictorio y absurdo. Eso es lo que no se debería hacer. Uno debería alejar a la gente de la autopista Claro. y no meter gente a la autopista. Y porque probablemente los trabajos avancen mucho más rápido si la autopista se cierra y tienen toda la Claro, libertad claro. de poner a la hora que quieran la maquinaria que Es necesitan. que ¿sabes lo que pasa? Que estaba mirando la declaración que nos mostrabas tú, Francesco, del alcalde Cuadrado, sobre cerrar el fin de semana largo. Sí, claro, tiene sentido cerrarla ya. Ya me puse de acuerdo con Ariel, digamos, o sea, estoy de acuerdo y adhiero un poquito a la postura de Ariel en que esto debería cerrarse y arreglarse, pero ¿será suficiente con el fin de semana? ¿Tendrán claro qué es lo que está pasando con toda esa agua que entra a la autopista? ¿O todavía deben estar buscando por dónde está la fuga? Porque además cuando se inicia un trabajo, Ariel, y ahí tú me puedes ayudar, se inicia un trabajo O si y alguna sabemos sola fuga. perfectamente cuándo son cuál es la Aproximadamente, fecha de claro. término de la obra. Y eso se hace, o sea, es que es de manual. Y hoy día nosotros no tenemos idea qué obras se están haciendo, No sabemos si hay porque que no se ha pagar. transparentado, ni tampoco sabemos cuánto se van a demorar. comunicado de Abo El comunicado es no muy- dice nada de eso. Hasta que terminó, o sea, se pueden demorar 6 meses, 1 año, pero cuando el Ministerio de Obras Públicas diga, sí está funcionando bien, ya hasta ahí entonces nosotros vamos a tener esta nueva tarifa. Pero mira, otra cosa que quiero agregar, Ariel, porque a mí me llama muchísimo la atención cómo somos tan permisivos y sobre todo nuestras autoridades en general, distintas administraciones, distintos gobiernos con las concesionarias. Porque lo que nos decía Francesco, que quiero leerlo textual porque a mí me parece, pero de lo más sensato, lo que dice la ministra de Obras Públicas, Jessica López, cuando dice: Abo está entregando un servicio muy degradado, muy deteriorado, que no ha procedido de acuerdo a lo establecido en el contrato en términos de que cuando el servicio se degrada o no se presta satisfactoriamente, se tiene que hacer un ajuste de la tarifa. Yo le doy tiene toda la razón, es de sentido común y es lo que hemos estado hablando aquí hace varias semanas. Pero esto a mí me hubiese hecho más sentido cuando recién se generaron las filtraciones. Es que eso, claro. No eso te después de decía que yo. nosotros en los matinales estábamos pataleando por la inseguridad de los automovilistas. Porque si esto lo hubiese presentado ella en pauta, como hacen habitualmente los ministros, en pauta, y dicen lo que pasó con esta autopista está y nosotros de ahí recién llegar a la noticia y desarrollarla, pero fue todo al revés. Y resulta que si no fuera por la presión de los medios de comunicación, probablemente expertos como Ariel, po. esta declaración no hubiese existido nunca. ¿O no, Ariel? Sí, es evidente que el Ministerio ha actuado muy de forma retrasada Tardía. en el tiempo. Sí, y lo que planteaba sobre el tema de la reparación es que todavía la ABO no ha entregado ni siquiera el diagnóstico de la situación al Ministerio. Eso lo declaró ayer No hay la ministra diagnóstico. cuando dijo estamos esperando del Y eso es diagnóstico. muy grave. Entonces, es Claro. gravísimo, porque si no hay diagnóstico, no podemos saber cómo se va a reparar ni cuánto se va a demorar. Entonces, esto puede ser para largo y las condiciones del túnel no deberían prestarse en estas condiciones. Pudiese cerrarse el túnel, eso podría perjudicar un poco a los usuarios que no pueden conectarse, pero asegura su vida al hacer eso. Y la pirámide que sigue estando tal como estaba antes,
podría restablecerse bidireccional como era antes. Mientras tanto, el túnel se repara y luego, cuando esto esté en condiciones de seguridad, según lo que establece la norma, se vuelve a abrir al público. Pero no debería prestar su servicio con tan bajo nivel de calidad y seguridad. O sea, si ni siquiera tienen claro el diagnóstico, quiere decir que esta cuestión... O sea, de partida es preocupante, porque si tú dices, no, mira, hay una... Se está filtrando por acá de manera permanente, tenemos que subsanar esa cuestión y rellenar, qué sé yo, la solución ingenieril que sea. Ya, ok, pero ni siquiera, o sea, si no le han entregado el diagnóstico al MOP, quiere decir que todavía están buscando cómo hacerlo, porque lo que hemos visto, además, eso que se ve ahí, son medidas de mitigaciones para que el agua escurra, digamos, directamente para otro lado. Sí. Ahora, no es un... Ariel, si no hay diagnóstico y no hay un plan de trabajos con fecha de término, lo que se está haciendo aquí es improvisación. A mi juicio, sí. Es que eso es muy grave y probablemente nosotros, o sea, vamos a tener que seguir exigiéndole a la autoridad que pida el diagnóstico y por lo menos nosotros saber qué trabajo se está haciendo. Si la filtración lo que genera es un desgaste de material. Sí, y las imágenes que se están mostrando de la tubería azul, eso es un sistema improvisado, es un sistema de drenaje. Cualquier túnel tiene que tener un sistema de drenaje de cierto estándar. Lo que hicieron ahí es una improvisación, es un parche. Entonces, lo sorprendente de esta autopista, más allá de todo el tema normativo, es que está fallando en cosas que son como demasiado simples, básicas para una autopista. Claro. Capturar el agua, o sea, todo sistema vial tiene que tener un buen sistema de captura, y eso está... Por eso las calles en general no se inundan como se inundaban quizás hace 40 años. Entonces es algo demasiado básico. Que el agua salga desde el pavimento es extraño, eso nunca lo habíamos visto. O sea, a ese nivel de básico hemos retrocedido en calidad. Ahora, si retrocedimos en calidad, esto tiene que ver también quizás con la reducción de costos, porque si hubiésemos hecho un trabajo bien hecho, a lo mejor nos da lo mismo la inversión. Tenía un estándar, entiendo yo, mundial supuestamente la autopista. Es por eso que el Estado de Chile concesiona, para tener mejor capacidad y de servicio, pero también de construcción, de estándares. Se habló de estándar europeo, no me acuerdo cuál era el titular de la época, pero se supone que iba a ser una gran autopista, de las mejores de Chile. Sí, la calidad, estamos en este proyecto, la calidad debería ser la mejor. ¿Por qué? Porque vale 100 millones de dólares el kilómetro. Eso es lo que vale el metro, línea 3 y línea 6 por kilómetro, con trenes incluidos. ¿Por kilómetro? O sea, por kilómetro cuesta 100 millones de dólares y el 51,5% es subsidio público, subsidio fiscal, 51,5%. Estamos hablando de que son 9 kilómetros, son como 900 millones de dólares. O sea, el subsidio que puso el Estado son 463 millones de dólares aproximados. Pero si comparamos esto con otras autopistas de Vespucio y Costanera Norte, las otras costaron 10 millones de dólares al kilómetro, al mismo precio del mismo día, o sea, en valor UF. Estamos hablando de una autopista que cuesta 10 veces más caro, pero su calidad es inferior a las autopistas que conocíamos en Santiago. Increíble. Entonces, la calidad no puede ser peor que lo que teníamos. Y menos si pagamos 10 veces más. Pagamos mucho más. Tanto subsidio. Chambonada, como diría Sapito Benito. Esto es una chambonada, entonces nos costó 10 veces más caro y es 10 veces peor. Por lo menos yo no he visto las otras autopistas que se filtran así. No. Ni siquiera cuando el río Mapocho traía tremenda cantidad de agua, la Costanera Norte que pasa perpendicular, paralelo al río, no tiene ningún problema. Y no ha tenido en 20 años de funcionamiento, gracias a Dios. Pero, con terremotos de por medio. Ariel, ¿y tú qué conoces del rubro? Porque, mira, si hablamos de una construcción deficiente, probablemente todo esto se traduzca a plata. Una construcción deficiente porque se ahorraron en los costos o porque se ahorraron en los especialistas, los ingenieros. Ahora también se reduce a plata el tema del cobro el 50% porque no dejan de cobrar. Y ahora uno entiende por qué no dejan de cobrar, porque la cantidad de plata invertida en esto es muchísima. Sí, sobre lo constructivo y la materialidad, esa no es mi área, entonces no sé esa respuesta, pero sí de la anterior, de que en parte lo que nosotros denunciamos cuando la autopista se hizo y se modificó, es de
con el tema normativo es que eso lo hace ser de un estándar de menor calidad. Estamos hablando de que una autopista se diseña para velocidades de 80 a 120 kilómetros por hora. Esta autopista, su velocidad máxima es 80, pero en gran parte del trayecto es menor a 80. O sea, ni siquiera tiene la velocidad de una autopista. Cuando uno quiere diseñar algo para 80, 120 kilómetros por hora, los diseños viales cambian. El trazado cambia, las pendientes, todo. Y eso hace que sea más caro. Por eso hay autopistas en Europa que tienen velocidad ilimitada, las Autobahn, por ejemplo. Pero eso hace que el precio, el costo de hacer algo así, crece exponencialmente. Entonces, hoy día nosotros tenemos una autopista que nos ha cobrado 10 veces más, o nos ha costado como país 10 veces más, pero su velocidad es casi la velocidad de la caletera o de la calle local. Sí. Y en la superficie no tengo el riesgo de derrapar y chocar. Sí, es que tienes toda la razón, porque finalmente construimos algo, que es una estructura que queda para siempre en la capital, pero para hacer una calle en la que tengo que transitar igual a 50 kilómetros por hora. Es muy brutal. Si incluso en una autopista es riesgoso transitar a menos de 80 kilómetros por hora, porque ya se pone en riesgo la velocidad de los vehículos, siempre está en torno a los 80 kilómetros por hora como debería ser, y eso tampoco se está cumpliendo. Ahora, ¿a ti te llama la atención que a estas alturas todavía no se tenga un diagnóstico claro que se le haya entregado a la autoridad? Sí, es sorprendente que no exista o que no se haya entregado un diagnóstico, porque algo así, cuando se diseña, son condiciones de riesgo, límites que uno puede tener, que uno considera previo al diseño. ¿Cuáles son todos los bordes de riesgo que puede presentar el proyecto? Y uno de estos, en un túnel, siempre es el agua. Entonces, uno, preparándose a eso, uno hace todos los estudios hidráulicos. Para eso hay especialistas, los hidrogeólogos que hacen esos estudios. Y uno se prepara y deja sistemas de monitoreo. En caso de que pase algo, si tal nivel, por ejemplo, sube de tanto, entonces hay que tomar inmediatamente esta alternativa. Pero aquí la autopista pasó de todo, se inundó y nadie tomó medidas. Entonces, evidentemente aquí los puntos de alerta que se tuvieron que implementar en el proyecto nunca se tomaron. Y eso tanto con el agua como con el resto de condiciones de diseño. Claro. Ariel, porque aquí como Abo también ha sido muy silente, tampoco tenemos muchos datos, entonces aquí uno puede entrar a especular muchas cosas, pero el sentido común funciona. Cuando yo veo murallas con humedad, o sea, veo no solamente lo que cae en el suelo y esas cascadas, sino que también veo a lo largo murallas húmedas, que evidentemente, miren, murallas húmedas, en la imagen anterior se veía más claro todavía. O sea, son murallas húmedas que traspasa la humedad a las murallas. No es un punto determinado donde justo hay un ensamble que se produce el chorro. No, hay un amplio espectro de murallas que están filtrando. Donde veo que además una crecida del río Mapocho en junio provocó esto. Porque por lo menos calza con el primer temporal. ¿Se acuerdan la tremenda crecida del río como traía de agua? Sí. Calza con el primer incidente de esto. O sea, yo perfectamente puedo sospechar de que algo no aguantó, algo se rompió, algo no aguantó el peso. Puedo imaginarme lo que sea. Porque como no dicen todavía qué es lo que está pasando, yo puedo imaginarme solamente con la vista mirar que eso se está filtrando completo. Además, también, a propósito de que no se informa ni se tiene diagnóstico, también puedo decir, bueno, ¿qué me están ocultando? Esto es más grave que simplemente una pasadita de agua y el riesgo de patinarse. ¿Es más grave que eso? Es que aquí, mira, si las opciones son dos, y las dos son graves, porque si nosotros todavía no nos enteramos, ni el Ministerio de Obras Públicas se entera de cuál es el diagnóstico, y en el comunicado de la autopista no se entrega ninguna información, hay dos opciones. La primera es que no saben qué es lo que pasa, y eso es grave. Muy grave. Y la segunda opción es que saben qué es lo que pasa y no quieren que sepamos. Están haciendo tiempo. Entonces, yo no sé cuál de las dos a ti te parece que puede... Hay dos vías. Entonces, en vez de generar certezas, hay más incertidumbre. ¿O no, Ariel? Sí, pueden ser las dos a la vez, las dos respuestas.
el Ministerio de Obras Públicas es un ministerio demasiado grande y la Dirección de Concesiones, que es la que está a cargo de este tipo de proyectos, es como un ministerio dentro del ministerio. La transferencia de información entre la Dirección de Concesiones y el ministerio no es tan fluida como uno esperaría. En realidad, la Dirección de Concesiones toma decisiones de forma bastante autónoma respecto a... Entonces, es posible de que ahí haya un problema de comunicación interna dentro del ministerio. Es evidente. Ahora, claramente hay un problema de comunicación. El relajo que ha tenido el Ministerio de Obras Públicas con esta autopista también se da con otras. Si miren el video, van a ver que esta no tiene bermas. Aquí no hay bermas. Si alguien queda en pana en cualquier autopista, en cualquier carretera, uno debe estacionarse a mano derecha, porque se debe detener a mano derecha y de ahí buscar auxilio. Sí. Hoy día, cuando no hay bermas, lo que pasa es que viene el auto de atrás y te choca y te mata. Entonces, la no existencia de bermas, como que se ve en el video y en el resto de en todas las autopistas urbanas. Esta imagen en vivo. Para que sepan. Es una carencia, siendo que la norma lo obliga a tener bermas a ambos lados, a todas las autopistas y carreteras. Entonces, ¿por qué el Ministerio durante décadas ha aceptado de que las autopistas no tengan y la gente año a año, alguien queda en pana y alguien lo mata? Entonces, eso no hacen las bermas, contraviene la norma, pone en riesgo a los usuarios. Alguien se muere, anualmente alguien muere aquí en algo así, pero no se hace nada. ¿Y por qué se acepta no hacerlo? Ese es el problema. Mira, estamos viendo la imagen en vivo de Rodrigo Pérez. Nos quedamos cortos con los 50 kilómetros por hora porque están transitando a 30 kilómetros por hora en esta autopista. Rodrigo Pérez. Menos. ¿Parado? No, menos, Pri. Menos. Mira, muéstrame el tacómetro. Darwin, por favor. Muéstrame el tacómetro. El 20 lo tiene arriba. Estamos más cerca del 0 que del 20. O sea, no estamos circulando a 30 kilómetros por hora. Sí. Eso, con suerte, son 5, ¿será, no? ¿O no? 4 kilómetros por hora. Se demoran menos por la otra pista. Y la fila... Sí. ¿Y sabes lo peligroso? Bueno, ustedes ven ahí, está mostrando Darwin la señal de precaución. Dice, precaución, agua en la vía. Precaución, agua en la vía. Probablemente los conductores que van por acá ya lo saben, pero la fila es bien interminable y están aquí esperando nomás que esto avance. Ahora, lo que me preocupa es que, claro, esto igual puede generar accidentes. Hay motos principalmente que pasan por el otro lado, ¿no? Por las pistas que están restringidas a alta velocidad. Un accidente en moto que ustedes lo pudieron observar. La moto que pasó rápido evidentemente genera la posibilidad de accidentes también automovilísticos. José Pri, mira, iba a pasar otra moto. Bueno, mira, seguía yo dándole vuelta en mi cabeza al tema de las especulaciones, Francesco. Por ejemplo, si el ministerio no le ha llegado el diagnóstico, ¿cómo sabe el ministerio que es seguro igual circular por ahí? Pero piensa tú que la ministra, que en términos del contrato es razonable lo que dice, no tiene foco de seguridad. No. Habla solamente de un servicio degradado y deteriorado, pero a propósito de lo que exige el contrato, que tiene que ver con la velocidad, con la cantidad de vehículos, con los tramos, pero no hay un foco en la seguridad. Entonces, si no hay diagnóstico, no puedes hacer ese foco en la seguridad. Lo debiera, o sea, más todavía debieras tenerlo, a eso me refiero, ¿o no? Absolutamente. Interrogantes que seguirán pendientes y nosotros pendientes también de qué es lo que pasa acá. Conclusión, no nos parece que el 50% garantice la seguridad, digamos, el 50% del cobro, sino que más bien un cierre. A propósito de lo que dice un especialista como Ariel López, a quien le damos las gracias, Ariel, te pasaste, como siempre. Muchas gracias por ilustrarnos. Sí, muchas gracias, Ariel. Muchas gracias. Muchas gracias, esté muy bien. Y atención, porque a esta hora vamos a tomar contacto nuevamente con Cristian Acuña. Hay otra información preocupante del momento. Cristian.